Siempre a la izquierda. Muy buenos días a la dama presente y a todos los compañeros que están hoy día con nosotros. Mi nombre es Sergio Morales Silva, soy el secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre y la verdad que hoy día es un día sumamente importante para nosotros, histórico, y hemos querido hacer una cosa distinta, juntarnos con ustedes, los periodistas, que de alguna manera son los que cubren las contingencias de nuestro país y sobre todo lo que tiene que ver con la minería. En primer lugar, vamos a hacer una presentación de un pequeño video de manera de contextualizar nuestra conversación hoy día. Me acompañan o nos acompañan en este minuto dirigentes del Teniente, que son miembros del Consejo Directivo Nacional de la Federación. Por temas de contingencia en cada una de las organizaciones ha sido muy difícil que el resto de los dirigentes nos puedan acompañar. Algunos han comprometido asistencia, pero la verdad que ha sido un poco difícil. La verdad que no hemos tenido unos días muy agradables, hemos tenido un par de pérdidas muy sensibles para nosotros como federación, compañero dirigente del sindicato 3 de Chuquicamata y el hijo de otro compañero dirigente del sindicato 1. La verdad que ha sido complejo estos últimos días, sobre todo en división Chuquicamata, en Calama, ¿ya? Entonces, a continuación, después del video, quedamos en condiciones y disponibles para que nuestro presidente, Juan Holguín, tal como mencionaba Mario, pueda hacer una descripción de los ejes que nos motivan al funcionamiento de esta federación, en donde estamos tratando de implementar e implantar un diseño de trabajo nacional orientado a la recuperación de nuestra empresa y de nuestros recursos naturales y otras materias que son del interés nacional, y a hacer una franca discusión con ustedes, los temas que a ustedes les interesen y que podamos nosotros dar una buena respuesta, a estas inquietudes que ustedes podrían tener. La idea es que podamos conversar francamente, con mucha altura de mira, en el ámbito sindical, nacional y por supuesto del futuro del cobre en Chile, de las fundiciones y refinería y del desarrollo industrial y tecnológico de nuestro país. Más que nunca hoy día el país vive contingencia que es necesario abordar como sociedad, la huelga de los compañeros del sindicato líder, etcétera, cosas que nos marcan como trabajadores y que como tal queremos hacernos cargo, queremos hacernos presentes con propuestas concretas, siempre en el marco de la responsabilidad nacional que nos ha caracterizado desde que esta federación existe. A partir justamente de una fecha súper importante para nuestro país. Una fecha relevante porque cuando uno hace un análisis, retroanálisis de la historia y lo que ha mostrado el video, de cierta forma resume obviamente la importancia que ha tenido esta federación y esta confederación, inicio después Federación Trabajadores del Cobre, en los destinos de nuestro país. Y hoy día estamos en un hito súper importante como nación, en el cual vemos que la necesidad de poder hacer las transformaciones correspondientes, no solo en empresas tan importantes como Delco, sino que se están pidiendo transformaciones a nivel nacional, a nivel social, a nivel político. Y tal como lo hemos indicado, nosotros el año 21 cumplimos los 70 años como Federación Trabajadores del Cobre, se cumplen 50 años de la nacionalización del cobre, y el año 21 también está en la elección presidencial. Y cuando uno hace un análisis de qué fue la Confederación Trabajadores del Cobre entre el año 51 y el año 70, hasta llegar a la nacionalización del cobre, obviamente tuvo un rol fundamental, fue parte de uno de los actores principales para poder nacionalizar el cobre. Y se hizo política en forma directa y concreta. Se tomó una elección presidencial para poder justamente tomar decisiones políticas en pos de nuestra nación. Y lo que es hoy día Codelco. Y en este contexto, nosotros como Federación Trabajadores del Cobre sabemos que hemos cumplido 3 grandes hitos. Primero, entre el año 51 y el año 70, 73, la nacionalización del cobre,
Entre el año 78 y el año 91, el retorno a la democracia, como actor activo de la política nacional. A partir del año 92, la Federación Trabajadores Cobre estableció toda una política para poder sustentar esta empresa, porque podríamos tener retorno a la democracia, pero no podíamos dejar la empresa en la deriva como se estaba llevando después de la dictadura. Y se estableció un plan de trabajo estratégico para poder establecer mesas de pacto y diálogo para duplicar el valor de la empresa. Y tal como lo indicaba el video, eso se logró. Creemos que sí ha sido exitoso ese modelo. Pasamos de 4 a 8 divisiones, pasamos de 1.100.000 toneladas a 1.700.000, y en la historia se ha aportado más de 130.000 millones de dólares al Estado de Chile. Por lo tanto, uno podría configurar dos Chiles, uno con Codelco y uno sin Codelco. Y si uno configura eso, serían cuántos hospitales, viviendas o educación que se ha podido generar justamente con esos recursos. Eso nos hace sentir orgullosos. Por supuesto que podríamos haber hecho mucho mejor las cosas. Por supuesto que a lo mejor hubiésemos tenido mayores recursos. Y que hay cosas que no se han hecho bien. Y eso tenemos que ser autocríticos. Pero que no hemos sido exitosos respecto al proceso, eso no es así. Nosotros creemos que el proceso ha sido exitoso, que podría haber sido mucho mejor. Bueno, hoy día contamos con una serie de situaciones que se están viviendo dentro de la empresa. Nosotros sabemos que tenemos dos ámbitos, el ámbito interno y donde tenemos que enfrentar los desafíos de transformación de esta empresa, con los desafíos medioambientales que tenemos que enfrentar. Salvador, después de un ejercicio cierre, supuestamente íbamos a generar que hoy día tenemos un proyecto de desarrollo y así suma y sigue. Y también tenemos los desafíos de las fundiciones, y que obviamente son elemental para poder desarrollar la industria a nivel nacional, no solo como una empresa extractiva, sino que también de ir desarrollando obviamente el producto. Y el segundo ámbito es el ámbito tal como lo ha indicado la historia, es cómo la Federación Trabajadores Cobre se hace cargo de las demandas sociales. Nosotros tenemos una historia y una carga social que no es menor. Nos hemos hecho cargo muchas veces, no como por sí, sino que hemos sido factores fundamentales para apoyar las demandas sociales. Y en ese contexto hoy día no es la excepción. Creemos que hoy día se adolece de una política de Estado, se adolece de un proyecto país, se adolece de una visión transversal independiente del partido político social. Hoy día se adolece de un proyecto nacional para poder sacar este país adelante. Hoy día tenemos una cantidad importante de movilizaciones. Tenemos la movilización de los compañeros, los profesores, está Walmart y otras más que necesitan hoy día ser resueltos, pero no como un tema de un concepto único, sino que eso demuestra que hay un problema mucho más de fondo en la estructura social de nuestro país. Y eso creemos que no es tema del gobierno turno, el modelo del Estado, del mundo político, que no se ha hecho cargo de esta dolencia y esta complejidad. Entonces, es como el diagnóstico. Podríamos tener el tema de las pensiones, pero la pregunta es, ¿cómo resolvemos estos temas sociales? Y de eso nosotros hemos planteado que la manera para poder enfrentar estos grandes desafíos es la industrialización. Hoy día el tema de la pérdida de puestos de trabajo por la automatización, la robotización, es cierto, pero también hay otros puestos que se van a ir creando. Hay una discusión sobre la inteligencia artificial y que se viene avanzando. Hay una discusión respecto al tema medioambiental. Está el COP25 que va a ser celebrado acá en Chile. Están los estándares que estamos generando. Entonces, muchas veces uno entra en contradicción. Queremos soluciones del primer mundo para problemas de tercer mundo y con beneficios que son precarios. Y nosotros hemos denominado que acá la problemática es que tenemos una economía precaria. Es cosa de ver justamente lo que ustedes mismos publican muchas veces a partir de la noticia que se va dando, en que dice, se mueve un problema o Trump toma una decisión y nuestra economía se ve impactada. O los chinos toman una decisión económica y obviamente no impactan fuertemente en la economía nacional. Entonces estamos como una economía monodependiente de una globalización. Chile es uno de los países más impactados, que va a ser más impactado, uno de los principales impactados con respecto al calentamiento global. Entonces, hay una serie de elementos que como nación
tenemos efectos secundarios a partir de una dependencia, obviamente, de una globalización que entendemos que la globalización llegó para quedarse. Pero en ese contexto tenemos que tener la fórmula para poder soslayar y enfrentar estos grandes desafíos. Entonces, creemos que para eso es sumamente importante poder desarrollar la industrialización como nación. Nosotros no podemos seguir con una política extractivista de ser solo vender productos de materia prima, como el concentrado, la celulosa, la pesca o la fruta. Porque obviamente nosotros tenemos que poder desarrollar las tecnologías. Sabemos que no vamos a hacer competencia a lo mejor con los chinos en la producción de autos o tecnologías computacionales, pero sí tenemos que buscar los nichos necesarios para poder desarrollar la industria de manera consistente. Valoramos, por ejemplo, que en Salvador se esté haciendo una planta de Copel Foil, que es una lámina que nos permita poder ir generando nichos de negocio en pos de encadenar productivamente el desarrollo industrial como las fundiciones. Tenemos que enfrentar el tema de las fundiciones como un elemento fundamental estratégico de desarrollo del país. No podemos dejar caer las fundiciones como tal, pero aquí han sido decisiones políticas que obviamente han complicado un proceso tan importante como son las fundiciones. Y como Federación de Trabajadores del Cobre, obviamente vamos a dar una pelea férrea porque las fundiciones sean un elemento estratégico del desarrollo de nuestro país. Pero a partir de eso, tenemos que buscar una política clara por parte del mundo político, social, para poder desarrollar nuestro país. Y lo conversaba con mis colegas, que la campaña presidencial se inició. Y se inició no porque estén los candidatos, sino que se inició porque como Federación de Trabajadores del Cobre vamos a trabajar en planteamientos políticos para enfrentar esta campaña presidencial. Porque para poder enfrentar estos grandes desafíos, obviamente como federación tenemos que tener voz y opinión y hacer política no partidista, sino políticas de Estado para poder sacar estas grandes necesidades como son las pensiones, la salud, educación, minería, minería sustentable o desarrollo sustentable y la industrialización. Por lo tanto, nosotros vamos a dar un proceso de estos próximos 2 años para llegar a la carrera presidencial, obviamente con propuestas claras de la Federación para poder desarrollar en el próximo periodo presidencial. Elementos que serán construidos durante este periodo, discutidos en los congresos nacionales y obviamente relevados en la campaña presidencial de los candidatos que estén en su momento. Por lo tanto, a partir de eso, queremos dar la mirada grande respecto al tema, queremos dar la mirada país, queremos hacer la discusión así como se hizo hace casi 60, 70 años, donde un grupo de dirigentes sindicales con visión de futuro fueron capaces de entrar a una discusión política para poder nacionalizar nuestro país. Así como lo hicieron una gran cantidad de dirigentes sindicales que fueron capaces de luchar por la democracia en nuestro país. Y así como fue un grupo de dirigentes sindicales, orgullosamente, obviamente, en duplicar el valor de esta empresa, mediante el diálogo y el pacto. Hoy día somos los que estamos acá, los que conformamos esta federación y los que estamos en este país, en esta sociedad, lo que tenemos que entablar los espacios de entendimiento para esta nueva etapa. ¿Hay transformación? Sí. ¿Hay transformación de país? Por supuesto. Pero obviamente tenemos que tener un proyecto de largo plazo y es lo que tenemos que exigir a nuestras fuerzas políticas para que nos tengamos un proyecto país independiente del sector político. Eso es lo que exige la sociedad civil, eso es lo que se exige de los trabajadores y por lo tanto nosotros como Federación de Trabajadores del Cobre, si bien no somos la punta de lanza, pero sí vamos a hacer un gran aporte para poder transformar nuestro país, nuestra sociedad y soportar Codelco como un elemento fundamental de la sociedad chilena. Así que quiero abrir el debate para poder generar o consulta por parte de ustedes. ¿Aló? Señor Holguín, Miguel Toledo, de Revista Minería Chilena. Más allá del proyecto país, hablando un poco más de la realidad en Codelco también, ¿cómo definiría hoy el nivel de relación, de diálogo? ¿Cómo está esta alianza con la administración de Codelco para poder trabajar en temas tan claves para el desarrollo de la corporación, como van a ser todo esto de los cambios que va a implicar la automatización, la necesidad de una mayor productividad, la importancia que va a tener la licencia social para sacar adelante los proyectos? Bueno, primero que todo, indicar que por muchos años
la federación ha tenido que enfrentar diferentes tipos de administración y de diferentes tipos, de mucha cercanía y de mucha lejanía, ¿ah? Y al final del día se termina igual teniendo una relación que permita poder sacar y desarrollar los temas hacia adelante. Puede ser buena o mala, no la quiero definir, y hoy día está Codelco en procesos de cambio. Por lo tanto, los que lleguen o el que llegue tendrá que entender que esta empresa, como es Codelco, tiene una metodología de trabajo para enfrentar los desafíos que hoy día están. Y por lo tanto nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, en nuestra tarea para poder avanzar. Este es como un tren que va a 100 por hora, y el que llega no es que el tren vaya a bajar la velocidad, se tiene que subir a la velocidad que va. Y por lo tanto, esa inercia y ese trabajo, obviamente nosotros lo vamos a hacer prevalecer con respecto al diálogo y el entendimiento. Sabemos que tenemos que enfrentar desafíos, que son súper importantes. Sabemos lo complejo que está el tema Codelco interno y a nivel nacional, contexto, pero obviamente es lo que está, es lo que nos toca vivir y es lo que tenemos que enfrentar de buena manera. Acá, por favor. Tomás. Tomás Vergara del Mercurio. Juan, entiendo que no es decirlo ni que sea buena o mala la relación, pero ya va más de un año de la presidencia de Juan Benavides. Ahí nosotros al menos no tenemos tanto acceso a Juan Benavides, no hay mucho de hablar. ¿Ustedes sí han tenido reuniones? ¿Cuál es la mirada de la empresa? Bueno, el presidente del directorio, que tal como dice usted, está cumpliendo, creo que ahora, un poquito, todavía no lleva ni un año, creo, ¿cierto? Lleva un año. Claro, ellos han estado en un proceso de adaptación, una cosa media extraña, porque está con que Pizarro continúa, no continúa, pero ya hay una definición al parecer de que no continuaría. Por lo tanto, una relación donde se estaban en el traspaso de consolidar la información entre ellos. Nosotros, claro que no tenemos relación con la administración superior, siempre las tenemos. Entendemos que ellos están en una definición de las políticas de largo plazo de la compañía. Sabemos que hoy día, no solo a nivel de Codelco internamente, sino que también el gobierno ha instaurado una mesa de minería 2050, y Codelco también está estableciendo una mirada de largo plazo de cómo desarrollamos sustentablemente esta empresa. Y no pasa más por más o menos diálogo, sino que qué queremos para Codelco, qué queremos como desarrollo de esta empresa. Y obviamente la discusión que se ha estado planteando es cómo definimos los recursos necesarios para poder desarrollar esta empresa. Hoy día Codelco tiene una deuda de cerca de 15.000 millones de dólares y tenemos que desarrollar proyectos súper importantes. Entonces tenemos que ser sumamente prolijos en cómo el Estado faculta el recurso necesario para poder desarrollar la empresa. Podemos tener muy buen diálogo, podemos entendernos muy bien, pero si no están los recursos, obviamente es muy difícil poder sustentar la empresa. Y en eso tenemos que estar obviamente todo enfocado para poder sustentar esta empresa con los niveles de producción que tenemos. Y esto se va a vivir en los próximos 3 o 4 años, grandes transformaciones. Ya sabemos lo que está pasando con Chuquimata, tiene que pasar de un yacimiento rajo a subterráneo, y Andina tiene que pasar a full rajo. Entonces, esto conlleva grandes desafíos. Cada vez salen normativas diferentes, tenemos que enfrentar el tema de las fundiciones. Si bien Ventana cumplió ya hace un par de años el tema de la normativa, pero cada vez se le va colocando más trabas y obviamente más restricciones. Las fundiciones ha costado poner en marcha en condición del 95% de exigencia, pero hoy estamos sacando el 95% y ya se nos está exigiendo el 98%. Entonces, son una serie de desafíos que mucho más por tipo de relacionamiento es cómo vemos esta empresa y proyectarla en el tiempo. Esta transformación requiere de mucho esfuerzo, de mucha ingeniería, pero también mucha voluntad política. Y por eso, obviamente, nuestro enfoque, porque uno podría tener la mejor relación con la administración, pero si no tengo los recursos, no tengo la forma de poder enfrentar estos desafíos, vamos a quedar en una buena relación. Entonces, hoy día nosotros creemos que tenemos que tener una mirada mucho más amplia de país. Tenemos que asegurar y sustentar los recursos para esta empresa, para poder desarrollarla y mantenerla en el tiempo. ¿Alguien más? Por favor. Hola, Laura Millán de Bloomberg. Ha mencionado las fundiciones varias veces. La de Chuquicamata lleva alrededor de 8 meses parada. Ahí está habiendo muchos problemas para ponerla en marcha de nuevo. Nelson Pizarro ha mencionado en alguna ocasión que tener el negocio de las minas y el negocio de las fundiciones junto no sería viable o como mínimo sería cuestionable en el futuro. ¿Cómo ven ustedes el futuro de las fundiciones de Codelco?
Bueno, esa es la opinión de Nelson Pizarro. Nuestra opinión y nuestra visión es totalmente contraria a lo que opina él. Nosotros creemos que el desarrollar el tema fundición, Minco y FURE es elemental y estratégico. Elemental y estratégico por varias cosas. Hoy día, cuando tanto se discute el tema del calentamiento global, el COP25 y la necesidad de hacer una descarbonización, va justamente contrario a lo que está planteando. Y no necesariamente por el tema de la fundición en sí, sino que cómo somos capaces de eliminar una cantidad importante de emisiones a atmósfera a partir de, obviamente, el transporte marítimo. Si nosotros consideráramos que son 10 barcos que se mandan de concentrado cobre, solo 3 son los que llevan cobre. El resto es estéril. Por lo tanto, la carga de carbón a atmósfera es no menor en base a tener una política de fundición a nivel nacional. Porque fundirlo en China, en Japón, en Alemania o acá en Chile es lo mismo. Va a tener una cantidad de carga a atmósfera que ya está considerada. Pero hay una cantidad de CO2 que está obviamente considerado en el transporte, que no sería menor si nosotros tuviéramos el 100% de la fundición en Chile. Solo con ese efecto Chile cumpliría el Tratado de París. Por lo tanto, hay una decisión política, porque si queremos un tema de descarbonización, seamos concretos. La descarbonización no solo es respecto a lo que puede hacer el país, sino que también lo que emite el país. Y el transportar concentrado es una carga importante a atmósfera. Por lo tanto, para nosotros creemos que es elemental a partir del tema medioambiental. Pero también es súper importante a partir de condiciones de negocio. O sea, nosotros dejar de fundir en Chile sería quedar dependiente de una economía y nuevamente vamos a la monodependencia económica de otros países y obviamente estaría atentando contra, obviamente, el proceso de industrialización que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, no coincide la opinión de Nelson Pizarro respecto a lo que nosotros estamos planteando. Nosotros creemos que acá tenemos que sustentar el tema de las fundiciones de Codelco, más si acaso tiene que haber algunas fundiciones privadas con respecto a la producción de concentrado de los privados, por supuesto que sería bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Rafael Martínez, periodista de Radio Nuevo Mundo. A propósito, don Juan, de lo que conmemoramos el día de hoy, la nacionalización del cobre, muchos movimientos sociales han planteado la necesidad de poder reformular este proceso nuevamente con el litio, con el agua y, por cierto, con el cobre. ¿Ves viable un proceso así? ¿Qué es lo que faltaría para poder concretarlo? Primero, voluntad política. Y la voluntad política va a ser la medida que la unidad de la sociedad y del mundo social político obviamente tenga una coherencia. Vemos que con desazón muchas veces que suceden muchas cosas a la vista y paciencia de todos los chilenos. Y obviamente el mundo social no es escuchado a nivel de la necesidad política o la autoridad política. Y en este contexto, claramente, para poder desarrollar todas las demandas sociales se necesitan recursos económicos. O sea, cada demanda social está asociado a recursos del Estado. Por lo tanto, una carga de los gastos del Estado. Y para eso necesitamos nuevamente tener una propuesta de poder nacionalizar o renacionalizar, pero eso obviamente pasa por cambios políticos de fondo. Y por lo tanto no da lo mismo que nos dirija en este país, no da lo mismo que obviamente está en el Parlamento y que obviamente haga eco de esta necesidad. Nosotros no estamos diciendo que acá tenga que ser todo parte del Estado. Sabemos que tenemos que, acá hay un modelo que se ha instaurado a nivel nacional de ¿cuánto se llama? De un modelo mixto, social y económico, ¿no es cierto? Y no estamos discutiendo ese fondos, pero estamos discutiendo cuáles son los intereses a nivel nacional. Nosotros tenemos un interés a nivel nacional de todo, transversalmente, tanto el mundo social, político, gremial, sindical, obviamente hacer las cosas diferentes. No podemos seguir con un modelo donde hoy día tengamos pensiones según los informes que salieron el lunes pasado en Fundación Sol, de 40.000, 50.000 pesos de pensión. O sea, son datos reales. Donde tenemos personas que entre 100.000 pesos para poder sostener una familia. Estamos viendo que hay datos que el año 30 pasaría el adulto mayor, va a pasar la cantidad sobre los menores de 15 años. Por lo tanto, es un país que se va envejeciendo.
pero no tenemos una política, obviamente, del adulto mayor, no tenemos un tema de una política de pensiones dignas para las personas que hoy día están trabajando, no tenemos un sistema de protección social como la salud, la educación, lo que están peleando los profesores. Entonces, todas esas necesidades se requieren recursos, y esos recursos, obviamente, deben provenir, obviamente, de una reformulación de la materia extractiva que estamos teniendo y de la tercerización o externalización de los productos que son de nuestro país. Karen Peña, del Diario Financiero. Quería preguntar a propósito de lo que fue la compleja negociación colectiva de Chuquicamata. En el fondo, ¿cómo ustedes están mirando este reordenamiento quizás de fuerza de los sindicatos y si hay preocupación con respecto a esto, de cómo ustedes van a pesar en fondo contra la contraparte, que es el Codelco? Si hay preocupación y cómo están mirando, porque obviamente entre Chuquicamata con esa negociación las relaciones fueron bastante tensas, hubo demanda, ¿cómo están mirando todo ese proceso? Mira, yo quiero partir de lo macro, de lo internacional a lo nacional, qué es lo que está pasando con el movimiento sindical. Hace un par de semanas, el movimiento sindical en España se está haciendo un autoanálisis respecto a qué está pasando con su injerencia político-social y su representatividad. En España bajó fuertemente la representatividad sindical de un 17 a un 13%, una caída bastante fuerte. Y eso hace eco de una sociedad y un tema de trabajadores que miran de diferentes formas el tema del sindicalismo. Y eso pasa en España, pasa en Sudamérica y en Europa. Nosotros, como trabajadores del cobre, sabemos que hoy día a nivel nacional el movimiento sindical no está obviamente consolidado. Y eso no está ajeno a ninguna organización. Nosotros estamos en un proceso donde estamos enfrentando estos nuevos desafíos, entendemos lo que se está viviendo, cada proceso de negociación colectiva tiene su proceso autónomo, o sea, hay una autonomía y cada proceso no está escrito en piedra cómo se va a desarrollar un proceso u otro. Y eso de contexto, nosotros como Federación de Trabajadores del Cobre entendemos que debemos enfrentar desafíos de transformación como también organización. Y creemos que tenemos que volver, obviamente, a reconectarnos, obviamente, con el tema social. Tenemos que hacernos cargo de los temas internos. Tenemos que hacernos cargo del tema de la contraparte con Codelco. Tenemos que hacernos cargo, obviamente, a bajar a las bases con los trabajadores. Y, obviamente, tenemos que entender que tenemos que representar también derechos sociales e impulsar, obviamente, esta transformación. Por eso, esta mirada sobre cómo enfrentamos esta nueva etapa para llegar al año 21 con una nueva posición y que, obviamente, los trabajadores puedan ser interpretados, obviamente, por el devenir de esta gran federación. En ese sentido, ¿cómo están las relaciones dentro de la federación? ¿Se han logrado superar las diferencias que se gestaron? Sí, mira, nosotros por supuesto no estamos constantemente en diálogo interno. Toda organización, o sea, no hay ninguna organización que no tenga dificultades. Y obviamente nosotros tenemos un mandato que es llevar el devenir de esta federación y obviamente con las diferencias que tenemos hemos sido capaces de poder enfrentar estos desafíos. Y obviamente esta nueva etapa o este espacio de proyectarnos, llegar al año 21, tendrían que estar todos en la línea para poder avanzar. Aquí no hay espacio para gustos personales, sino que estamos en los espacios para poder construir en pos de nuestro país. Respecto al tema de fundiciones y lo complicado que está, sobre todo el tema de ventanas, que si bien está cumpliendo, siempre como apuntada por los problemas que han habido en la zona y con el plan de descontaminación se hace bastante compleja su continuidad. ¿Ustedes son partidarios de alguna idea que surgió respecto al futuro de las fundiciones de generar un trabajo con algún tercero? Como por ejemplo, crear una fundición nueva en que Codelco se asocie con algún privado. A ver, nosotros, el mensaje hace un par de años atrás y el eslogan que tenía Codelco, la Federación de Codelco, era 100% estatal, y lo sigue siendo. O sea, nosotros, nuestro devenir es mantener, ojalá, y es mantener Codelco 100% estatal. Y en este contexto, el tema de las fundiciones, lo que hoy día tiene Codelco, nuestro fin es mantenerla en manos del Estado con recursos del Estado. Sabemos que lo complejo del escenario que está. Y bueno, se tendrán que ver nuevas condiciones de mercado para algunas nuevas fundiciones.
pero no, obviamente nosotros sustentar el tema de la fundición de ventanas, Potrerillo, en Chuquicamata y Caletones. Por lo tanto, para nosotros es elemental mantener esta en propiedad del Estado. Aquí no tenemos espacio para poder empezar a buscar espacio de tratar de buscar como privatizaciones encubiertas, como se dice. Eso sería justamente contrario a lo que estaba planteado en la pregunta anterior. O sea, nosotros vamos en pos de mantener y fortalecer el tema del Estado, en lo que tenemos en el Estado, y hay algunas cosas que debemos de tratar de recuperar para poder enfrentar estos desafíos sociales. Nosotros creemos que el gobierno y las futuras administraciones políticas tienen que asegurar al país, obviamente, los recursos necesarios para mantener el Codelco en manos del Estado, productivas y eficientes. Y en eso vamos a trabajar e impulsar. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad por parte nuestra, obviamente, tener recursos terceros en empresas del Estado. Este gobierno todavía no ha comprometido ningún paquete de capitalización para Codelco. ¿Saben si hay conversaciones en este sentido? ¿Qué esperan que pase en los próximos meses? Y si todavía no hay nada respecto a esto, ¿cuál es la posición de la Federación? Bueno, nosotros no compartimos con los dichos del presidente del directorio y también del ministro que Codelco está debidamente capitalizada, que fue un mensaje que hace un par de meses atrás salió. Creemos que hoy día Codelco no está debidamente capitalizado. Y por lo tanto, nosotros no podemos seguir sobre la voluntad política de un gobierno u otro. Eso sería un error, porque al final va a estar al arbitrio del ministro de Hacienda o los espacios políticos que se puedan dar. Acá lo que nosotros tenemos que buscar es una política permanente, una ley de capitalización de Codelco. La última ley de capitalización ya terminó y por lo tanto nosotros tenemos que buscar, más que una capitalización puntual de este gobierno, es cómo nos hacemos cargo de una capitalización permanente. Hoy día Codelco está en desventaja. Todos sabemos, y se ha dicho más de alguna oportunidad, de que cada 100 pesos que aporta o tiene utilidad una empresa privada, 40% lo reinvierten como parte de la capitalización. Codelco, cada 100 pesos, 10 pesos son, o 10% lo capitaliza, con suerte. Por lo tanto, hay una desventaja respecto a empresas que tienen muchos años, tenemos instalaciones que deben ser actualizadas medioambientalmente, pero nos capitalizan obviamente de mala manera. Por lo tanto, ya no podemos seguir con una irresponsabilidad y son parte de los planteamientos que nosotros tenemos que llevar al año 21 en esta campaña presidencial, que obviamente nos asegure una capitalización permanente y en igualdad de condiciones con una empresa privada. ¿Cuánto calculan que necesitaría Codelco a lo largo de La información que se tiene es que Codelco deberá contar con, si no se hace una capitalización como debido, Codelco podría llegar al año 25 con cerca de sobre 20.000 millones de deuda, siendo que hoy día ya tenemos 15.000 millones de deuda. Por lo tanto, seguir endeudando a la empresa o capitalizándola mediante deuda, obviamente pone en riesgo la compañía. Por lo tanto, el valor va variando en la medida que van saliendo nuevas normativas. Si sale más exigencia normativa de emisiones, sale normativa de glaciares, cosas por el estilo, obviamente tiene dos efectos. Una son normativas que nos restringen los yacimientos, como es el tema de la ley de glaciares, y donde hemos tenido que ir dejando grandes reservas de minerales para conservar el medio ambiente, pero también nos exige recursos para ir estandarizando las nuevas exigencias medioambientales. Por lo tanto, los valores que se van en aumento más que en reducción. Y eso nos lleva a tener que exigir, obviamente, la voluntad política y a la autoridad política tener una ley de capitalización permanente en igualdad de condiciones. ¿No tiene usted en la directiva de Codelco una mano muy gerencial? Claro, son gerentes evidentemente, pero en cuanto al trato hacia los trabajadores, se lo pregunto por últimos conflictos, ¿no? Más que un tema de salario, usted lo que reivindicaba en el fondo eran beneficios sociales para los trabajadores que venían llegando o los más antiguos, ¿no? Sí, bueno, a ver, no es la primera ni la última negociación. O sea, la federación ha tenido 70 años, me parece. Guillermo, ¿cuántos estuvieron en huelga ustedes el año 80 y algo? Como 50 días. 59 días. No es la primera huelga que ha tenido que enfrentar Codelco en la historia, o la federación, o los sindicatos asociados a la federación. Entonces, el tema de la reivindicación de los beneficios es algo que tiene que enfrentar y no va a ser ni la primera ni la última.
Y bueno, tal como entendemos, ellos son empresarios, muchos vienen de retail, muchos no son mineros tampoco, entonces entendemos que tienen una mirada mucho más privada. Pero obviamente nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, obviamente como Virgen Sindical y para lo que hemos sido elegidos. ¿Tomás? En el último congreso ustedes decidieron volver a la CUT, afiliarse a la CUT. No sé cuál es la figura exacta. ¿Cuál es el rol que quieren jugar desde ahí, considerando la importancia de la federación dentro de la principal movimiento sindical de Chile? A ver, hubo un mandato respecto para poder iniciar las conversaciones con la CUT. Nosotros, la salida de la CUT fue justamente lo que hoy día fue ratificado por el tema de la justicia. Entonces, mientras nosotros no tengamos claridad respecto a ese punto, las elecciones, los padrones y cosas por el estilo, esa fue la razón, obviamente, que la federación cesó su participación en la CUT. Entonces, nosotros esperamos, obviamente, que eso sea resuelto, porque al final del día se ha ratificado el planteamiento base. Entonces, mientras el planteamiento base no esté ratificado, obviamente nosotros no hemos vuelto a la CUT. Y obviamente, en el momento si que esto se resuelve, estamos, sea dentro de la CUT o fuera de la CUT, nosotros vamos a tener nuestro rol que por derecho propio tenemos. Como Federación Trabajadores del Cobre tenemos un rol importante a nivel político-social y ese rol lo vamos a hacer valer dentro o fuera de la CUT. En todo caso, de la CUT estamos solo congelados, no estamos... Pero en el intertanto, ¿hay conversaciones con la CUT como para empezar esos acercamientos? Yo he tenido conversaciones con la presidenta, ella me llamó telefónicamente y le dejamos claramente la posición de que se tienen que resolver temas internos de la CUT para poder tener claridad, y el mandato es a partir de la razón de que salió, que fue un mandato de la Federación Trabajadores del Cobre, y ahora el mandato que está hoy día era iniciar las conversaciones. Iniciar las conversaciones es aclarar los puntos, y eso está hoy día ratificado por el tema de la justicia, por lo tanto, mientras no se aclare eso, no vamos a poder dar el paso adelante. Nuestro eslogan también hoy día es: porque a los trabajadores de la minería nos importa Chile, estamos súper preocupados del devenir político, el devenir económico, el futuro de nuestra empresa, el futuro de los yacimientos que tienen que explotarse, cómo nos ponemos a la altura de la competencia interna en términos de minería, que a juicio nuestro es absolutamente desleal, ¿no es cierto? Y cómo aseguramos que los compatriotas, todos nosotros, seamos capaces de sentir el valor que tiene nuestra empresa para el desarrollo nacional. Y una de las grandes instancias que nosotros queremos levantar y discutir, ya hemos hecho algunas presentaciones en la Comisión de Minería del Senado respecto de la necesidad imperiosa que tiene este país de industrializar ante la eventual, diría yo, pérdida de empleos producto de la automatización o la robotización. Cómo enfrentamos ese futuro con más empresa, con más industria, con agregado de valor a los productos nacionales. La matriz económica hoy día de Chile es absolutamente de recursos naturales, no hay valor agregado, por lo tanto estamos en una lógica de empleos precarios en general en el país. El 80%, casi el 90% de los trabajadores hoy día tributan, o mejor dicho, no tributan por renta, es decir, ganan menos de 13,5 unidades tributarias mensuales, lo que significa menos de 600.000 pesos. Entonces, menos del 10% de los trabajadores de Chile están por sobre esa cuota. Es un dato duro que está en el INE, cualquiera lo puede ratificar, cualquiera lo puede verificar, y independiente que este gobierno diga que efectivamente se mejoran los empleos o se mejora la renta, los datos duros están ahí. Y efectivamente hoy día el país, la mayoría de los trabajadores, profesionales o no profesionales, están por debajo de esa cuota. Entonces hoy día para nosotros es sumamente importante establecer el hito de la necesidad de industrializar nuestro país. A partir de los recursos naturales, comenzar a hacer el cambio respecto de la matriz productiva, salir de la trampa del ingreso medio, provocar un verdadero desarrollo nacional y avanzar para tener una mejor vida, para tener un mejor pasar, y para que este país de una vez por todas se haga cargo de las riquezas que tiene y que desgraciadamente no hemos estado a la altura, todos los actores sociales de este país, para poder defenderlo.